¿Qué tal, señoras y señores? Estamos en Santiago, la ciudad del monumento. Tenemos un programa muy especial. ¿Y tú qué dices? Que produce y dirige el destacado periodista Fausto Rosario Alama. Yo soy Rosario, pero no soy Fausto. Yo soy Esteban Rosario y tengo un programa muy especial porque un 19 de diciembre en el Hotel Matún hubo un enfrentamiento militar con oiga bien, oiga, ¿con quién? Con el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, con fuerzas militares dirigidas lógicamente por los Estados Unidos, aunque no aparecieron. Entonces tenemos un programa muy especial con Andrés Dirosier, que es hombre rana de aquella época, y con un eminente médico cirujano torácico, el doctor Fran Joseph Tomen. ¿Sabe quién es Fran Joseph Tomen? El mejor médico de Santiago, el mejor médico, que además fue quien levantó el cadáver del coronel Lora Fernández cuando recibió un obús de un tanque de guerra. Y entonces José Tomén estuvo ahí, levantó el cadáver, pero él nos va a explicar cómo llegó, cómo se enteró. Pero antes de eso, Andrés Dirosier, hombre rana oiga bien, en esa época que estaba ahí disparando y recibiendo los disparos de aquel lado, nos va a explicar cómo ocurrió todo esto. Bueno, Andrés, explícanos. Muchas gracias. Es un honor para mí este momento tan agradable, porque soy de los que estoy preocupado por dejarle páginas a la historia. Yo soy presidente de una fundación, Fundación Próceres de Abril, y estoy adscrito al Ministerio de Educación, y ellos me han autorizado a dar conferencias en las escuelas y en los sitios donde quieren la gente saber de historia, porque son muchos los personajes que andan por ahí buscando protagonismo sin haber participado. Pues el caso de acá, de Santiago, fui de los que también participó en el intento a la toma del Palacio de la Presidencia, aquel 19 de mayo de 1965, y al morir Rafael Tomás Fernández Domínguez en ese intento a tomar el palacio, su cadáver fue traído a Santiago, sepultado en el cementerio de aquí. Entonces, una vez ya terminada la revolución, Camaño, como presidente constitucional en armas, ya le había entregado a Molina Ureña, al doctor al doctor García Godoy, y le solicitó que se cumplían domingo 19 de diciembre, se cumplían 7 meses de que había muerto Rafael Tomás, y quería venir a hacerle un homenaje y a efectuar una misa en la iglesia de acá. Bueno, organizamos el viaje, pero ese sábado 18, García Godoy mandó a buscar a Camaño a su casa y le dijo que no viniera acá a Santiago. Y el presidente Camaño le pregunta que por qué no, solamente te estoy ordenando que no vaya a Santiago. Y él le dijo, presidente, yo voy para Santiago porque nosotros tenemos un compromiso moral con Rafael Tomás y le vamos a oficiarle una misa y le vamos a hacer un homenaje en el cementerio. Se fue. Al mediodía vuelve y lo manda a buscar el García Godoy a Camaño. Esto me lo cuenta su asistente personal, Pedro Germán Ureño Valle, que era mi compañero de los Ranas, que era el jefe de seguridad de Camaño. Volvieron al mediodía y fue el mismo espectáculo. Ya en la tarde vuelve y lo manda a buscar. Le dice, Camaño, te estoy llamando para decirte que te ordeno no va a Santiago. ¿Y por qué, presidente? Yo me voy para Santiago. Cuando Camaño sale del despacho de la casa, en la oficina de la casa, porque estaba en la casa García Godoy, Camaño sale y uno de los guardaespaldas que tiene García Godoy, al ver la acción de Camaño, una forma brusca que salió,
uno de los de seguridad encañonó a Ureña con un fusil y le puso el fusil ahí en el vientre y Ureña le dijo, mire, retírese, usted no sabe, párense en atención. Salió Camaño. Por la mañana, ese domingo, nos juntamos en la casa de Camaño, en la Crucero Aren. Los que habían convocado, éramos alrededor de unos 15 homerranas que veníamos, y salimos desde la casa de Camaño en la mañana, llegamos a la iglesia, allí se ofició una misa, pero cuando estaba ya la misa, como a los 10 minutos, había un murmullo afuera, una discusión entre la seguridad de Camaño y nosotros, y los calieses de las guardias regulares. Entonces, al sacerdote a informarse, dijo, mire, ya terminó la misa, salgan. Salimos de la iglesia, nos transportamos al cementerio, estando Héctor García Godoy, Héctor Aristi, haciendo una rememoranza sobre Rafael Tomás Fernández. Ahí nosotros descubrimos en una fosa una bomba camuflajeada, una bomba preparada para disparar. La detectamos, uno de mis compañeros, Pedro Germán Ureña, la detectó, la desactivó. Ahí se presentó un inconveniente porque nos disparaban de afuera, por suerte no hirieron a nadie. Bueno, de ahí salimos, Camaño le decía, y Montearache, mantengan la serenidad, no se dejen provocar. Pues salimos de ahí, nos tenían un desayuno en el hotel y no nos habíamos organizado todavía en la zona donde estaba la piscina, que había una mesa grande, sí, con un refrigerio que nos iban a brindar. Cuando habitamos, soldados que venían desde el monumento hacia el hotel en forma de acción, y había un tanque de guerra en el frente, uno en el norte y uno acá. En el momento que se van acercando, ya como a 100 metros, Montearache dice a nosotros, ocupen lugares estratégicos. Y nosotros de una vez nos desplegamos y en la medida que ellos fueron avanzando, disparando, entonces... O sea, ellos dispararon primero. Claro, ellos fueron los que dispararon primero. Entonces, cuando Montearache, Camaño le está diciendo, no disparen. Camaño le dice esta expresión, coño, Camaño, nos vamos a dejar matar. Entonces Montearache le dice a nosotros, fuego. Y ahí comenzó el tableteo de ametralladora desde el lado nuestro y desde el lado de ellos. El tanque avanzaba con los soldados protegidos, ¿no? El tanque del norte también avanzaba y había aviones volando. Un dato y es que el comandante de la base de acá de Santiago se llamaba Manuel apellido Piñeiro. El comandante de la base que le dieron orden, sí, de que activara los aviones para dispararnos a nosotros. Manuel Ortega Piñeiro. Ajá. Manuel era el comandante de la base de Santiago. Entonces, él dijo que no iba a activar los aviones si no recibió una orden por escrito. Esto diría yo que nos favoreció más. Sí, para curarse en salud también. Sí, para curarse en salud. Pero la cuestión fue que ya cuando estamos allí en el tableteo, el tanque del norte se mete y estando ya pegando, rompió la pared, disparó. Ese proyectil fue que impactó en la pared y los proyectiles, las ondas, fue que mataron los residuos del proyectil, fue que mataron a Lora. Ahí murió Lora, murió Domingo Peña, que era una de las tantas personas, porque decían que era chofer de Lora, no era chofer, simplemente que fue uno de los tantos que fueron allí, asistente de Lora o amigo de Lora, como quiera que sea, pues ellos también murió. Okay. Y un calié que estaba ahí también murió en esa refriega.
Fran Joseph Tomé, médico, cirujano, bueno, reconocido en el país, estuvo allí, fue quien levantó el cadáver. Fran Joseph, ¿cómo tú llegas al Matún? ¿Cómo tú te enteras? Mira, la batalla comenzó como a las 9:15, ¿verdad? Por ahí. Y a esa hora yo estaba con don Marco Cabral, el papá de mi esposa, Sí. en las afueras. Cuando oímos los tiros, vinimos a Santiago directo al hospital. Y en el hospital estaban Pedrito Jorge, papá Salvador, Jorge Blanco. y 2 o 3 gente, y querían que la ambulancia subiera a recoger los heridos, y el chofer se negó. Entonces yo le dije, no, yo la guía. Y O sea, tú manejaste la ambulancia. ¿Eh? Tú manejaste la ambulancia. Claro. Y entonces monté conmigo a Perullo Jorge Sí. y a José Montero. Y ahí, ahí en el cementerio, ellos fueron a ponerle una corona a la tumba de Rafael Tomás. Y de arriba le tiraron 2 o 3 tiros, pero no hicieron nada. Del cementerio fueron a la iglesia de la Altagracia, que le tenían una misa full de gente. Y de la iglesia de la Altagracia se fueron al Matún y se metieron allá. Fue entonces cuando aparecieron los guardias del ejército y el grupo de PRDistas se mudaron a la primera parte, al primer piso del Matún y al segundo. En el segundo estaban Camaño, Montearache, Borda, un señor Borda que era muy de Peña. Sí. Y entonces el papá de él, el general, pero el general Lora Fernández no estaba en ese momento en la segunda planta adelante, se fue atrás. Y un tanque de la base le disparó y lo mató. Cuando yo llegué, son como 20 metros, cuando yo llegué él estaba muerto. Él estaba muerto. Pero sin lugar a duda, la guardia sufrió muchas bajas porque desde la galería mataron como 15 o 20 guardias. Ellos tomaron el cuidado de sacar algunas armas largas del carro para poder pelear. Y entonces ahí vino la batalla y ya el grupo de Lora estaba preparando la huida en la noche. Pero entonces Marco Cabral, el papá de Julio Amelia, llamó a la capital al que era presidente temporal y les dijo, mira, era muy amigo, mira, si tú no mandas a sacar a esta gente, lo van a matar. Y ahí fue cuando llegaron los helicópteros, llegaron como 7 helicópteros y evacuaron a la gente. Es Marco Cabral que llama a García Godoy. ¿Eh? Es Marco Cabral es entonces que llama a García Godoy para evitar la matanza. Sí. Eso evitó la matanza. Que vinieron La la FIP. capital, vinieron carros y camionetas y hicieron la evacuación completa, lo que quedaban. Porque ese dato de Marco Cabral no se sabía, que había llamado a García Godoy en ese caso de urgencia. Sí, no, él era muy amigo de Héctor García Godoy.
Héctor García Godoy era el administrador de la tabacalera en esa época, si tú recuerdas. Y entonces, ya como a las 6 o 6:30 se habían evacuado las tropas constitucionalistas y el próximo día siguió la rutina. No hubo, en Santiago, en el pueblo, no hubo ni un tiro. Pero tú te encontraste en el tiroteo. Te encontraste en el enfrentamiento, en el tiroteo. Sí, cuando llegamos al Matún, había una ametralladora calibre 50 en el segundo piso del Matún, y de ahí tiraba muchísimos tiros. Cuando yo llegué y subí, no tiraron muchos tiros, pero cuando bajé con Perucho, yo le dije: Perucho, nos jodimos aquí. Sí, pero intenso. Pero tuvimos suerte que nos trincheramos atrás de la ambulancia y ahí pudimos salir. Salimos no por la entrada por Santiago, salimos por la entrada de arriba. Sí. Y fuimos nodillosos. Yo creo que el que mandaba los tanques era Ramiro Mato, otro gran amigo. Pero tuviste suerte porque estaba rodeada también la parte de atrás, ¿no? Ah, sí, claro. Por ahí que venían los tanques. De frente yo no vi ningún tanque. Y era el Matún donde tenía el frente, que había una serie de maticas. No había todo eso que hay hoy día. Y atrás de cada matica había un soldado y pan y lo mataban. O sea que los de arriba, al principio, hicieron una buena limpieza. Para levantar el cadáver, ¿qué tú hiciste? ¿Te lo llevaste en la ambulancia o se quedó ahí el cadáver de Dolores Fernández? Se quedó ahí el cadáver y se fue en un helicóptero. Ah, se lo llevaron en un helicóptero. Sí. Él no fue al hospital, porque yo era el director y el que manejaba la ambulancia. ¿Qué información tenías tú de eso? No, de esa parte no sabíamos gran cosa, ¿no? Sí, eso es positivo. El cadáver se lo llevaron en la tarde en helicóptero. Con Camaño. O sea, los norteamericanos. Sí. Con la fuerza interamericana, en uno de los helicópteros de ellos, en la medida que, porque los helicópteros dieron, si no un viaje, porque ya estaban a las 5 o las 6 de la tarde, y uno de los helicópteros dio un viaje, y entonces se decidió que no podía volver a dar otro viaje al helicóptero porque se había hecho no quería de noche. Entonces, en el otro día por la mañana, siguió la evacuación y ahí terminamos de salir todo lo que quedamos ahí. ¿Cuál fue la estrategia militar de defensa que utilizaron? Bueno, Las órdenes que recibieron. Fíjate, cuando nosotros llegamos al hotel, Camaño dijo: no bajen con los fusiles largos, dejen los fusiles en los carros, los vehículos. Montearache dijo: Camaño, mis hombres no dejan sus fusiles en ningún sitio. Y nosotros nos llevamos nuestros fusiles. Camaño y compañía tenía algunos rifles FAL. ¿Ya? Yo creo que Montearache Tenía AR-15. Sí. AR-15 que teníamos Camaño y Montearache tenían AR-15. Aníbal López tenía un AR-15. Yo tenía un FAL. Y Santiago Esperanza, otro compañero Rana, tenía una Thompson. Y después todos los otros fusiles eran AR-15, inclusive había un G3, el que lo tenía Lora, un G3, que ese fusil disparaba granadas antitanque. Pero El G3, G3, un fusil de guerra, ese disparaba, y con un fusil de esos fue que se le disparó al tanque, que disparó, porque... ¿Y lo destruyeron? Al lado del tanque que iba de frente, la parte sur, iban los soldados protegiéndose. Y mientras ellos disparaban, nosotros, ahí, según los estimados, y acúseme, doctor, se estiman que habían 70 y pico de bajas de lo contrario.
y de nosotros murieron apenas comandante Lora, Domingo Peña, que era un joven de la Marina. Después de nosotros no murió ninguno, más que Murieron tres. Dos. Dos. Porque el otro era un infiltrado, el otro que murió. Se dieron cuenta los compañeros que era un infiltrado y le dispararon. ¿Cuántos eran ustedes en número? ¿Cuántos eran? En síntesis, los hombres ranas eran alrededor de 15, pero del ejército y civiles, inclusive ahí hay un joven que murió, lamentablemente, que fue al carro de él a buscar su fusil, que lo dejó en el baúl, raneándose en los tiroteos, a Víctor Marrancini, se llama. Sí. No, él está vivo. Él fue el que sacó los... Marrancini está vivo. No, Marrancini murió. Okay. Pero él fue de lo que fue raneándose desde dentro del hotel hacia el parqueo de los carros a buscar fusiles que estaban en el baúl de los carros, raneándose. Entonces, de ellos murieron, según los datos históricos, 70 y pico. Nosotros murieron 2. Y miren la forma que fue. O sea que ahí se llamaba Juan Manuel Ortega Piñeiro. Rectifico el nombre. Juan Manuel Ortega Piñeiro era el comandante de la base aérea aquí. Okay. Y fue el que dijo que no iba a artillar los aviones si no le mandaron una hora una ¿Cómo carta. se distribuyó el personal militar en las dos plantas? Bueno, desde el momento que se dio el fenómeno, nosotros nos desplegamos. Una parte subieron a la segunda planta y otra parte se quedaron abajo. ¿Dónde estaba Camaño? Camaño siempre mantuvo abajo y Montearache. Lora y varios de los compañeros, que ahí está, ¿cómo se llama? El señor del sombrero. Manolo Borda. Manolo Borda estaba ahí, Ramón Esperanza Santiago, que tenía una Thompson. Eso yo creo, estaba Héctor Aristi, también estaba Julio Domínguez, Castillito. Nos distribuimos. Aníbal López siempre estuvo abajo con Montearache. Ahí está Manuel Terrero, ahí está Plino de León, de los Ranas. Que me acuerde yo así, Lora, Francisco Antonio Lora de León, Rafael Novoa, de los Ranas, que estamos, Máximo Crupeña, Plino de León, ahí estaban, o sea que habíamos alrededor de 15 o algo más de los Ranas. Fran Joseph, ¿tú llegaste a hablar con Camaño en ese momento, cuando tú llegaste al Matún? ¿Cómo? ¿Llegaste a hablar con Camaño cuando Sí, estaba en sí, Matún? 2 palabras. Ah. Y con Montearache, que era amigo mío, que nos dicen, si ustedes vuelven a subir, lo van a matar. No me digas. Sí, así me dijo. Porque la planta baja del Matún estaba llena de gente. Sí, era así. Personalidades de Santiago. Sí, estaba... y seguidores del PRD. Y Ahí está. fueron dichosos que abajo no hubo un muerto de la parte nuestra del PRD. Ahí estaba Hugo Tolentino Díaz, estaba Antonio Guzmán con la esposa, Jorge Blanco, estaba ahí con la esposa, y muchas personalidades del partido, también inclusive diputados y senadores que estaban en Ciudad Nueva con nosotros y también nos acompañaron allí. Chotincuri con su esposa. También nos está acompañando Juan Lora, el hijo del coronel Fernández Lora. No está aquí en el aire, pero nos está acompañando también el hijo de... ¿Cómo tuviste el ambiente, Fran, como médico? ¿Había pánico? No, ningún pánico. Al hospital llegaron a la morgue como 7 muertos. Y nada, el hospital estaba funcionando, operando. Habían 2 salas de operación constantemente preparadas. Y ahí acabó la cosa. Entonces en la noche se calmó todo. Y yo como médico me llamó un amigo que tenía una apendicitis y tuve que irlo a operar. En medio de ese... imagino que te asustaste cuando ese No. ¿No te asustaste?
¿No te asustaste? Claro, claro. No, pero claro, El que no se asusten esas cosas, no tiene nervios. ¿Cómo te viste el comportamiento de Camaño en ese momento? No, muy bien. Estaba dando órdenes. Y muy bien. Yo conocí a Camaño porque él tenía un hermano que se llamaba Emerson, que comenzó a estudiar medicina conmigo. Ah, Y de esa época yo conocí a Camaño. Y cuando yo subí me dijo, Tomás, ¿qué pasa? Y yo dije, nosotros vinimos a ayudar aquí. Y dice, no, cuídense. Yo conocí a Camaño muy bien, bastantes veces estuve con él. muy bien. Yo lo vi en Londres a él. Ya cuando estaba era agregado militar. Cuando lo exilaron a todos, Sí. a Montearacha lo mandaron yo creo que a Holanda y a Camaño a Londres. Y de ahí fue que él se fue a Cuba. ¿Y qué tú hacías en Londres? ¿Eh? ¿Fuiste a verlo o estaba estudiando por allá? No, ¿O de paseo? yo te diría que leyendo los periódicos, viendo televisión y tal vez estaba estudiando yo no sé qué, pero yo no lo vi estudiando. Pero Camaño era un toro de hombre. ¿Cómo así? Toro de hombre, tiene unos testículos así. Va a tener una revolución estético grande. ¿Y seguiste en contacto con Camaño? ¿Hablaste con él varias veces? Sí. ¿Cómo lo veía después de...? No, el Camaño que yo vi en Londres es completamente diferente al Camaño que yo vi en el Matún. Aquel era un aristócrata ya diplomático. Y aquí él estaba con su uniforme como está Juan Lora. ¿Cómo está Juan Lora? Tu papá está uniformado usted también. Sí, Con claro. Con gorro. Todos estaban Estaba uniformados. uniformado. El coronel Lora Fernández estaba uniformado. Así, mira, así. Estaba Con corta caqui. Todos estábamos vestidos de militares. Todos los militares estábamos vestidos de militares. Solamente los civiles estaban vestidos de civil. Pero todos nosotros estábamos uniformados todos. Yo tenía mi uniforme de rana, igual que todos los ranas. Todos los ranas estábamos identificados. Peña Gómez miraba mucho a Camaño. Sí, era muy... Yo de Peña fui un hermano, yo lo operé a lo último, lo llevé 3 veces fuera, pero no pudieron, tenían un leomiosarcoma del estómago. Entonces le resecaron, pero volvió. Y murió en Cambita Garavito, entre Peggy y yo. Sí, tú siempre fuiste su médico de cabecera. Sí, en los últimos 5 años sí. Pero él era un tipo fuera de serie. ¿Cómo tuviste el ambiente humano ahí en el tiroteo de los civiles? No, los civiles de Santiago no intervinieron en nada ahí. Lo único que se metieron fue en la ambulancia, pero no hubo actividad de la ciudadanía en relación a lo que estaba pasando. Cuando pasó, ya en la tarde, empezaron a salir y en los retratos que están los helicópteros, y está lo mandó el general Palmer. Sí. Lo mandó el general Palmer. Ahí se ven algunos. Pero si no hubiera mandado esos helicópteros, hubiera habido una matanza grande ahí, de ambos lados. Había muchos gritos, lamentos, la gente asustada, o la gente estaba normal. Los civiles que estaban en el Matún, había pánico, había gritos. No, sí, había nerviosidad. Sí. Y yo no oí gritos, pero estábamos metidos en la piscina, había como 30. Y después en todos los pasillos de la primera planta. Pero ¿Cómo en la piscina?
en la piscina del Matú, Sí, había gente... sin agua. Ah, Estaba estaba sin seco, agua, sí. Sin ok. agua, ahí Sí. Como se fue protección. en medio, que no pasó nada, gracias a Dios. Salvador estaba ahí, Jorge como Blanco. dijo el compañero aquí. Jorge Blanco. José Augusto Vega estaba ahí. Muchos conocidos. ¿Y Marco Cabral estaba ahí también? No, don Marco no fue allá. Don Marco, las dos grandes actividades de él fueron ayudar que nos dieran la ambulancia a nosotros, y segundo, llamar a Bruce Palmer, pero no, él no llamó directamente, llamó que era presidente de la tabacalera temporaria, que mencionamos el nombre ahorita, Héctor García Godoy. Sí. Héctor fue que habló con Blue Palmer, con Blue Palmer. y don Marco convenció a Héctor de que llamaba porque no estaba convencido al principio. Sí, porque eran muy amigos, ¿no? Sí, sí. Él vivió en Santiago cuando era administrador de la tabacalera y era un gran tipo. Después se metió a político como Balaguer y cosas, pero su gran labor fue salvar este grupo. ¿Y de los civiles nadie, no atendiste a nadie herido o alguien? No, ni un civil de los de adentro salió. Salió cuando lo sacaron, ya con la guardia, los americanos. Porque los de fuera se fueron para la base. ¿Y que Camaño participó en el enfrentamiento o solamente dirigió? No, participó, disparó también. Hay un dato importante, es que había un circo aquí en Santiago, Sí. justamente ese fin de semana, y los miembros del circo estaban hospedados en el hotel. Sí, claro. Entonces, En la segunda planta. exactamente, entonces cuando está el fuego en acción, hubo un cese al fuego, porque intervino Panac Army, Cónsul. sí, un vicecónsul. Sí, había un cónsul aquí. Sí, Había un los cónsul, americanos. sí. Ellos estaban, como dice el amigo aquí, Ajá. en una habitación de la segunda planta. Y Sí. el cónsul, que era muy popular aquí, que no me acuerdo, tenía un apóstrofe. Panasco Army, era parte de los Porque brasileños. le dijo, bajó y le dijo a los que estaban en el monumento que tuvieran cuidado con sus tiros, que había 5 ciudadanos americanos ahí que trabajaban en el circo. ¿Tú estabas en ese momento ahí? No, yo no estaba ¿Tú no habías llegado en ese momento? lo oí. Pero yo vi la gente del circo y hablé con ellos porque yo hablaba inglés. Sí. Pero un momentico nada más, porque ahí fue un ratico. Sí. Yo creo que esa fue una demostración de fortaleza. Sí. Yo no... Tanto es así. ¿Pudiste haber muerto ahí, Fran? ¿Eh? ¿Pudiste haber muerto ahí? Perfectamente. Claro. Porque era una balacera de ambos lados. No, cuando yo bajaba, una ráfaga tremenda, y después pararon, y entonces Perucho y yo nos fuimos arrastrando y nos montamos en la ambulancia. Sí, Tan fuerte era el tiroteo. sí, queríamos saber el pellejo. Sí, porque hubo un cese al fuego. Por poco dejaba a Julio, había ayuda. Oye, hubo un cese al fuego. Entonces la intención del cese al fuego era, Yo vivía cuando eso, en casa de Julia Amelia. en ese cese al fuego, Ah, ok, ya. el intento de los agresores era sacar a los miembros del circo. Entonces Montearache se plantó porque Camaño quería ceder, pero Montearache plantó y dijo: Camaño, no señor, eso no van a salir de aquí porque ese es el retén que nosotros debemos utilizar para que no nos masacren. Y eso nos sirvió a nosotros entonces negociar
pero se mantuvieron la gente del circo. Y después del cese a fuego volvió de nuevo. Hubo un combate desde las 9 hasta las 12, una por ahí. Y hubo un cese al fuego y siguió la tiradera en la tarde. Siguió la agresión en la Una parte tarde. muy importante de la batalla del Matún fue que la intervención americana con los helicópteros salvó la vida de todos los combatientes, Sí. porque se los llevaron para la capital. Eran 9 helicópteros. Hay muchísimos retratos. Sí. Hay un amigo mío, no sé quién es, que tiene una colección muy interesante. Y en el Matún hoy día, en la segunda planta, Sí, hay una colección de fotos. hay una galería Galería de los que murieron allí. de los héroes. Tú sabes quién debe estar muy enterado. Él no estaba en el Matún, Ulises Polanco. Sí, me conoce bien la historia. Ulises participó mucho después que ellos se fueron, pero él era antigobierno también, Perú. Sí. Franco, ¿cómo tú saliste en la ambulancia? ¿Eh? ¿Cómo salieron en la ambulancia tú y Perucho? No, me acuerdo yo que don Marco le dije, móntate ya. Y nos montamos Perucho y yo, y ese muchacho Montero, hijo de Montero, el de la farmacia, Ajá. se fue con nosotros. Y íbamos los tres. Entonces una cosa media bufónica, cuando salíamos, había una pistola en el suelo. ¿De la ambulancia? No, En el piso del Matún. En el suelo del Matún. Y Perucho la cogió y me dice, mira, esto es por si nos atacan. ¿Y ellos van a hacer como unos pintores? Doctor, ¿usted se acuerda de la gorda del circo? Sí, ¿Usted se acuerda? ¿Una gorda? La gorda del circo, sí. en la refriega y la tiradera, es una señora como de 400 libras. Oh, fresco. En el hotel en el pasillo había lo que se llama un closet, Sí. como de poner ropa y sábana y cosas. Y la gorda se ha metido en el closet. No se sabe, yo creo ¿Cómo que cupo? se metió. No podía salir. Bueno, y va a Y salir. después, ahí que fue el detalle, después, cuando ella sintió una pausa, comenzó a dar gritos. Y gritos. Y hubo que romper la puerta para poderla sacar. No, pero cualquiera. Entró el miedo. Es un tiroteo Pero usted vea lo que inmenso, así, una el intento de conservación. Ella se metió en el closet. ¿Qué tiempo duró más o menos la batalla? Tú estabas en la segunda planta. Sí, señor. Después bajamos, después que hubo una pausa, pero hubo unos combates desde las 9, 10 de la mañana hasta 12, 1 de la tarde. Ah, pero fue intenso. Y después hubo un cese al fuego y entonces después volvieron y nos agredieron porque el intento de ellos era masacrarnos. Un dato que quizá usted no recuerda, Sí. y es que la fuerza interamilitar, ellos, los invasores, habían reservado un espacio en el Hotel Hispaniola. El Hispaniola que está aquí, Embajador. El embajador. embajador, para celebrar la masacre de nosotros. Eso lo investigamos después. Sí. Salió a reducir que ellos iban a celebrar en el embajador la masacre, la matanza de nosotros. Fran, ¿tú le hiciste la autopsia a los fallecidos? ¿Eh? ¿Tú le hiciste la autopsia al fallecido o fue otra persona? No. Pero se lo llevaron al hospital. En el hospital no se hacían autopsia a los muertos en ese momento. Ah, no sé así. No, porque era muerto de guerra. Muerto de la guerra. Se veía que era una bala y en una batalla. Ni siquiera a Rafael Tomás le No hicieron hay interés de hacer autopsia porque todo el mundo sabe cómo murieron peleando, ¿me entiendes? Pero el hospital también dio un buen servicio porque la morgue sirvió de almacén por un tiempo de los heridos y después la familia vino, la recogió, había de todas partes ahí. Había muchos heridos. Sí. Tú eres director del hospital, ¿verdad?
Tú eres el director del hospital, Yo era jefe de cirugía jefe de cirugía. y después fui director. Entonces tú tuviste que intervenir, tuviste que operar a algunos heridos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo cuántos? Varios, porque habían 3 cirujanos, Ansel López, Alonso, Ángel López estaba ahí. sí, Ansel estaba ahí, Sí, ok. Alonso, yo, Pedro José Guzmán estaba ayudando ahí también. Sí que había un buen ambiente. Y había tensión. Sí, sí, claro. No, imagínate, como muerto de guerra. Uy, Uno esperando que vayan al hospital. claro. Qué cosa. ¿Qué pasó después del mediodía? Después del mediodía hubo de nuevo Más tiroteo. un tiroteo. Entonces ya hubo un momento en que, por orden, como dice el doctor, de la misma embajada, al ver que no pudieron masacrarnos, el presidente García Godoy dio instrucciones de que no siguieran atacando. Tengo entendido, el informe que tengo, que había una ametralladora en el monumento, Sí. un tanque por aquí, Una calibre 50. una 50. En el hotel. Potente, ¿no? En el hotel. No, digo en el monumento, que había una monumento. ametralladora 50 disparando, lo que se dice, ¿no? No, No había. en el hotel no había. No, digo del monumento disparándole al hotel. Disparándole al hotel, sí. Pero del hotel hacia afuera, nada más teníamos las armas, armas de guerra. ¿Qué tipo de arma tenía? Fusiles, fusilería. Y yo no sé de dónde dio o cómo llegó esa granada antitanque a la mano de nosotros, que fue la que inutilizó el tanque que le disparó a Lora. ¿Quién inutilizó el tanque? ¿Recuerda? Había un compañero, capitán pensionado, porque ya él, un francotirador que inclusive estuvo con nosotros en la escuela. Luis Tolentino era hermano de Hugo Tolentino, el abogado. Sí. Un hombre francotirador. Entonces, Monteararte le dice, le pone la granada al tanque y le dice, toma Luis, dispárale. Un hombre valientísimo, un hombre que tiene un revólver en mano ahí amarrado, así te llegó a verlo, lo usaba ahí. El hermano Hugo. El hermano de Hugo. Hugo Tolentino, sí. Entonces, se le metieron unos temblores para toda la vida. Y en ese momento, ¿qué te pasa, Luis? Le quita el fusil y se lo da a Rubén Darío Guerrero, otro de los ranas de nosotros. Y es Rubén Darío que le lanza, a pesar de que aparece uno por ahí que decía que fue él. Pero los que estábamos allí, vimos que fue Rubén Darío Guerrero que le disparó al tanque. ¿Y lo destruyó? En la parte de la cabina, Ajá. le disparó, mató al tanquista y la ametralladora siguió disparando. Sola. Hasta que en un momento se cesó. Por ya el tanque estaba dentro, prácticamente en la parte de la piscina. Estaba cerca. Pero el tanque penetró Por la parte de atrás del por la motor. parte de la parte norte, que fue cuando él dispara Sí. a Lora, de ahí es que dispara, entonces lo inutilizamos. Rubén Darío Guerrero lo inutilizó porque le disparó esa granada antitanque. Con un solo disparo. Con un disparo. Y francotirador. eso fue parte de la salvación nuestra. Porque si ese tanque se mete, iba a acabar con todo el mundo ahí. Además de Lora iba a seguir tirando, porque el tanque disparó un cañón, pero también el tanque tenía ametralladoras Sí. 35. Los tanques no entraron al Matún. No entró, pero penetró en la verja. Desde la verja, él rompió la verja norte. Un tanque fue que mató al papá de... Sí, el tanque, sí. Alora Fernández. Y a ese lo inutilizamos nosotros. Le llevó la cabeza. Pero el ¿Cómo tanque sería logró. cuando tú lo viste? ¿Qué parte del cuerpo tenía las heridas? ¿La cabeza? No, más nada. Un tiro de esos. En la cabeza. Sí. Y él murió inmediatamente. Sí. Inmediatamente cuando yo llegué a los 5 minutos estaba muerto ya. Y el Domingo Peña también estaba al lado. Era una herida mortal.
Nada más fue ese solo tiro. Sí. ¿Cuántos hombres eran había? Habíamos más de 15. Más de 15. Comenzando con Pedro Germán Ureña, José Quesada Tiburcio, Ramón Esperanza Santiago, estaba Francisco Lora de León, Rafael Novoa, Máximo Crupeña, Gabriel Guzmán, Rubén Darío Guerrero. ¿Cómo acabaste tu carrera en tu grupo de... ¿Cómo escalé? No, ¿cómo seguiste? ¿Cómo terminaste? No, pero a nosotros, después de cuando se hizo el acuerdo que se puso fin a la guerra, nosotros debíamos ir a los cuarteles, según el acuerdo que se firmó con Camaño y la OEA y San Isidro, debíamos ir a los cuarteles con los rangos que nos dio Camaño. Entonces se formó la Brigada Mixta Gregorio Luperón y de Ciudad Nueva nos llevaron al campamento 27 de febrero. Allí estuvimos hasta que se fueron Camaño en enero, febrero, Montearache, vino las elecciones entre Bosch y Balaguer. Balaguer gana las elecciones y con los primeros decretos desintegró el campamento 27 de febrero y a los de la Marina nos mandaron para el ejército, del ejército para la Marina. A mí, de la Escuela Hombre Rara, me mandan para la 15 compañía de Higüey. Era para lincharnos allá. A un compañero que se llama Quintín David y a otro compañero lo mandaron para Elias Piña, de la Marina, para Elias Piña, del ejército. Exactamente. Entonces, la mayoría de los compañeros míos de los Ranas se fueron para Estados Unidos. Yo no me fui, yo dije que yo le tiré tiro a los americanos, no podía fregarle plato a su casa. Entiendo. Entonces, yo comencé a estudiar en la escuela de perito, cobraba el sueldo cuando ganó este síndico de Baez Acosta. Sí. Conseguí trabajo en la sindicatura de Baez Acosta, renuncié del ejército, porque yo fui a cobrar el primer cheque a Higüey. Pero yo fui allá y me declaré enfermo. Yo conseguí una certificación médica. Yo dije que me lancé de una segunda planta, me lesioné el cuello. Y yo fui así, doblado con una certificación médica. Entonces el capitán, encargado de la compañía, me dijo que para que yo no fuera ahí, voy a cobrar todos los meses, que fue la transportación, que él iba a venir a buscar los cheques ahí. Ahí tú... La experiencia que tú recuerdas de ese momento difícil, ¿no? Difícil. ¿Qué tú recuerdas? ¿Cómo tú te sentiste No, cuando te encontraste un tiroteo de aquí por allá? en ningún momento sentí pánico. Qué bien. Por supuesto, inquietud. No se asusta, ¿no? Inquietud y cierto miedo también, porque eso es humano. Sobre todo cuando yo oí la ametralladora, digo, aquí me jodí, cuando estaba saliendo. Fran, ya para despedir, porque ya el tiempo se nos ha acabado. ¿Cuál es tu mensaje, Fran? ¿Cuál es tu mensaje ya para despedir el programa? ¿Cuál es tu mensaje con esta experiencia, bueno, también hermosa, porque es parte de la historia dominicana que no se puede olvidar? De esa experiencia que tú viviste, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué se puede aprender el dominicano? No, el dominicano no tiene miedo. El dominicano no tiene miedo. Tanto los que atacaban como los de arriba. Estaba Monte. Yo soy muy amigo de Monte. Yo lo veo. Ya yo no salgo. Pero veía a Monte Arache. Yo lo conocí a él en un guardacosta en Montecristi, como capitán del guardacosta. Qué bien. ¿Tú crees que se puede aprender algo de esa gesta? ¿Se pudo aprender algo de ese momento? Sí, que hay que cumplir con la patria. Gracias, Fran José Tomé, quien es médico cirujano, el mejor médico cirujano del país. Lo mejor que tiene que es amigo mío. Bye bye.